tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya en la cuarta semana de Cuaresma y hoy es martes 12 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 9 y versículo 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Y el evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina
cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, vemos una piscina, la de piscina de Betesda o Betesda, que tiene también pórticos, que por lo que podemos ver es una piscina famosa en aquel tiempo y que a la cual se le atribuyen facultades curativas de vez en cuando, y dependiendo de que Dios mande a su ángel de vez en cuando a agitar las aguas. No hay mucha información acerca de la veracidad o no de lo que allí sucede, pero algo sucede. Algo sucede, porque si no, ¿cómo explicamos tantos enfermos, paralíticos, cojos, tullidos, ciegos cerca de aquellas aguas? Algo sucede. Y sabiendo la necesidad, pues la gente busca donde puede haber un remedio. No sabemos qué hacía Jesús exactamente en esa piscina, y seguramente, dicen algunos teólogos, huía un poco del desorden del templo que se había creado por la presencia de mercaderes que habían convertido la casa de su padre en un mercado. Y estaba pues allí buscando algo mucho más interesante que hacer. Es cuando aparece entonces la figura de este hombre, un hombre que lleva 38 años enfermo. Entonces el Evangelio nos pone a contemplar a este hombre que va a ser objeto de la bendición de Dios. El texto realmente no dice si tenía 38 años en la piscina, 38 años esperando que alguien lo meta, 38 años en otro lugar, tal vez no era de allí, dicen algunos que no era de Jerusalén, pero que lo habían llevado. El asunto es que si alguien lo llevó, pues lo dejó solo, lo dejó a que algo le pasara y después él viera cómo se las arreglaba. Tal vez le pidió el favor a alguien que lo llevara a aquella piscina para ver si él podía ser curado. De todas maneras, llámenos la atención el hecho de que este hombre había esperado tanto por obtener una bendición. Nosotros también muchas veces esperamos mucho para obtener un favor de Dios, y a veces puede tocar a la puerta de nuestro corazón el desánimo, la desesperanza, y pensar pues simplemente que estamos solos o que Dios ya no se acuerda de nosotros. Y en esa desesperanza pues la fe puede flaquear. Veamos el interesante diálogo que tiene Jesús con este hombre. Jesús sabe que está allí y de alguna manera pues digamos que su situación, tanto la física como la espiritual, le llamó la atención a Jesús. Dice el texto que al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, eso llama la atención a Jesús, le dijo: ¿quieres curarte? Y yo me pregunto, ¿por qué le pregunta si quiere curarse? Ha esperado mucho. Está en el lugar donde se supone que tiene que curarse. Ahora, ¿por qué le pregunta si quiere curarse? Tal vez Jesús quería suscitar en él la fe en él, o quería avivar el recuerdo de por qué él estaba ahí. Y
desconcierta un poco la respuesta de este hombre. ¿Quieres curarte?, le pregunta Jesús, y el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Al ver esto, pues entendemos que este hombre no conocía a Jesús, no sabía quién era el Señor. Por lo tanto, no podemos pensar que él tuviera fe en Jesús porque no lo conoce. Esto nos lleva a pensar que Jesús tal vez quería suscitar la fe y quería conocerlo y que él lo conociera. Sin embargo, este hombre tiene pues toda su atención, toda su mente, todo su corazón puesto en la bendita piscina y en su soledad. Y muchos de nosotros podemos estar en esa situación y pensar, pues no tengo a nadie que me ayude. Estoy solo, estoy enfermo, tengo tantos problemas, tantas necesidades y no tengo a nadie. Esa frase a mí me llamó mucho la atención porque es la queja de tantos enfermos hoy, de tanta gente hoy que padece y no cuenta con nadie. La solidaridad está ausente. Incluso a veces en las mismas comunidades cristianas no hay nadie quien asista, no hay nadie quien atienda, porque todo el mundo está en su rollo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agitan las aguas. Este hombre tenía su esperanza puesta en que se agitaran las aguas, pero su solución verdadera estaba frente a él. Era Jesús. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Es interesante ver que el texto dice que al momento el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar, sin más. No dice más nada, o sea, el relato es bastante escueto. Y se puso a andar, era sábado, y eso sí, los judíos estaban muy pendientes de que no caminara con su camilla en sábado, pero quizá ellos no se hubieran ofrecido a meterlo en la piscina a tiempo. Ven cómo hay una gran discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen, y encima después lo regañan porque una vez curado le dicen: no te es lícito llevar tu camilla. Es por esto que Jesús fustigaba tanto a los judíos, sobre todo a los fariseos, y los llamaba fariseos hipócritas. No les importaba la gente, sino la materialidad de la letra. No les importaba el amor. Sin embargo, después este hombre, es interesante ver cómo reconoce a Jesús luego en el templo, y ahí sí tiene diálogo interesante porque lo conoce, sabe entonces quién es, y es cuando Jesús le hace esta advertencia que es también para todos nosotros. Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que vaya a sucederte algo peor. Entonces Jesús hace esta interesante conexión entre la enfermedad que estaba padeciendo y los pecados que pudo haber cometido en el pasado. Aquí hay una relación. Lo invita a un cambio de vida. No dejemos que las cosas que hayamos hecho en el pasado, los pecados no confesados, no absueltos, de los que no nos hemos podido arrepentir, de los que no hemos pedido ni siquiera perdón, nos estén amargando y enfermando el presente. Aprovecha estos días para salir de ellos, para dejarte curar por Jesús. El Señor te pregunta: ¿quieres curarte? No solo del cuerpo, sino sobre todo del alma. Y una cosa llevará a la otra. Ya quedaste sano. No peques más. No te busques más problemas, porque siempre el pecado termina causándonos problemas de un lado o del otro. Y la enfermedad física, de alguna forma, viene a ser una respuesta al pecado mismo que nos enferma todo nuestro ser, toda nuestra persona. Que el Señor Todopoderoso nos mire con compasión como a este hombre y nos ayude a sanar física y espiritualmente de nuestras parálisis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.